La esclava fue vendida embarazada, pero el comprador descubrió algo que le hizo devolverla. El mercado de esclavos de Nueva Orleans bullía bajo el sol abrasador de 1852. Entre los gritos de los subastadores y el olor a sudor y tabaco, una joven negra de ojos bajos se exhibía como mercancía. Se llamaba Ade y su gran barriga bajo su vestido roto no pasó desapercibida. Los compradores tocaron su piel, evaluaron sus dientes y susurraron sobre la adición que tenía en el vientre. Buena negociación. Se ríe el señor Lavín, propietario de la plantación donde Ade fue entrenado. Ella ya viene con un trabajador extra. 2 por el precio de 1. Así fue que el coronel Thomas Whitmore, un hombre austero de rostro gris y reputación despiadada, la tomó por 30 piezas de oro. No por bondad, Whitmore no tenía ninguna, sino porque un esclavo fuerte y un niño en crecimiento significaban manos extra en los campos de algodón. El camino hasta la propiedad fue silencioso. Ade, atada al carro, miraba pasar los árboles como sombras. Sabía que su hijo nacería en tierra ajena, que sus suspiros y lágrimas eran de otro hombre. Pero había algo que ni Lavinch ni Whitmore sabían. La primera noche, mientras los demás esclavos dormían en barracones mal ventilados, Ade fue llevada a la casa grande. Whitmore quería inspeccionar su compra. Le ordenó que se desnudara, examinó las marcas de látigo en su espalda y finalmente presionó sus manos contra su redondeado vientre. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con la voz espesa por el whisky. 5 meses, señor, respondió Ade con los dedos temblorosos escondidos detrás de la espalda. Whitmore gruñó satisfecho. Un niño nacido en tu tierra sería tuyo por derecho, otro nombre en la lista de propiedades. Pero entonces, mientras pasaba sus dedos por el vientre de la joven, sintió algo que lo dejó helado. No fue el movimiento del bebé. Fue una cicatriz. Una línea fina, blanca, casi imperceptible, que corta la piel justo debajo del ombligo. Whitmore empujó a Ade contra la pared, agarró la lámpara de la mesa y acercó la llama a su cuerpo. La luz reveló no una sino varias cicatrices, pequeñas, precisas como costuras de un trabajo delicado. ¿Qué es eso? Su voz era un gruñido. Ade tragó. El médico del señor Lavinch experimentó, señor. ¿Qué estabas intentando? Para coser. Su voz era un hilo. Dijo que las mujeres negras podrían soportar más dolor. Entonces, entrenó con nosotros. Corté y cosí de nuevo. Para aprender. Whitmore retrocedió como si le hubieran abofeteado. Se le cayó el estómago. Conocía a Lavinch, un hombre que se jactaba de sus técnicas modernas en una cena, riéndose mientras describía cómo perfeccionó sus métodos en persona. Pero oírlo y verlo eran cosas diferentes. Esos surcos en la piel de Ade no fueron un accidente. Eran prácticas. Y el bebé en su vientre. Dios sabía qué más había hecho ese monstruo. A la mañana siguiente Whitmore apareció en el mercado con Ade atada de nuevo, esta vez con una nota prendida en su vestido, defectuoso. Devuélvele el dinero a Lavinch. Los demás compradores se rieron, pensando que se trataba de otra broma cruel. Pero cuando Whitmore arrojó las monedas de oro a los pies de Lavinch y escupió al suelo, el subastador entendió. Nadie más tocó a Adele ese día. Y cuando se difundió la noticia de que el despiadado coronel Whitmore había devuelto un esclavo debido a unas marcas, los demás amos empezaron a considerar sus propias propiedades con una nueva inquietud. Porque si incluso Whitmore tuviera límites. Quizás esos surcos en la piel fueran más que cicatrices. Quizás fueran una prueba. La noche caía sobre la plantación como un sudario húmedo y el aire olía a tierra removida y a miedo antiguo. Ade no lloró cuando la encerraron en el barril de sal, el mismo donde Whitmore arrojaba a los esclavos que desobedecían. El espacio era demasiado reducido para las lágrimas. Presionó su espalda contra la madera podrida y escuchó el canto de los grillos afuera, como si el mundo no hubiera cambiado. Pero así fue. Las marcas en su espalda no eran solo cicatrices. Eran cartas. Lavinch descubrió esto cuando examinó a Ade a la luz de las velas después de que Whitmore se fuera. Los surcos profundos, que ella siempre pensó que eran cicatrices de látigos, formaban palabras en un idioma que él no reconoció de inmediato. Pero el viejo Nanga, el curandero del barrio de esclavos, lo reconoció. Era yoruba, la lengua de los orisas, y las palabras decían:
quien lea esto será juzgado por tus manos. Lavinch se rió nerviosamente y envió. Quema la espalda de Ade con un hierro candente para borrar el mensaje. Pero el fuego no se prendió. La piel solo se oscureció como si las palabras no hubieran sido grabadas en la carne, sino en el hueso. A la mañana siguiente apareció la primera señal. El capataz de Lavinch, un hombre llamado Duval, se despertó con las manos hinchadas y moradas, como si algo las hubiera aplastado durante la noche. Gritó hasta quedarse ronco, pero nadie se atrevió a tocarlo. Al mediodía sus uñas comenzaron a caerse una a una, y por la tarde sus dedos se desenredaron, secos como ramas muertas. Cuando se puso el sol, a Duval no le quedaban manos, solo 2 muñones ensangrentados que escondió debajo de sus brazos, aullando como un animal. Los esclavos susurraron que era justicia. Los blancos lo llamaron plaga. Lavinch intentó vender a Ade nuevamente, pero ningún comprador se presentó. Ni siquiera los más crueles. Algunos juraron haber visto sombras moviéndose a su alrededor, formas que no eran humanas pero tampoco bestias. Otros decían que cuando Ade dormía, su respiración sonaba como un coro de voces. Whitmore no regresó a la plantación. Dijeron que había partido hacia el norte, llevándose consigo a una mujer nueva, que no tenía marcas. Pero 3 noches después, su caballo regresó solo, ensangrentado y con las riendas todavía atadas al cuello. En el lomo del animal, colgando como un trofeo, estaba la mano derecha de Whitmore. Los dedos estaban torcidos en una posición antinatural, como si los hubieran roto uno por uno antes de arrancarlos. Nadie tocó al caballo. Nadie tocó la mano. Ade no habló de nada de esto. Continuó trabajando en el campo encorvada al sol, como si no supiera que el miedo ahora la rodeaba como un perro guardián. Pero por la noche, cuando los demás dormían, ella bajaba al río y lavaba las marcas en las aguas oscuras. Y las palabras, que deberían haber sido apagadas por el fuego, brillaron débilmente bajo la luna, como si estuvieran vivas. ¿Por qué lo eran? Y estaban esperando. La 5ª noche después de la desaparición de Whitmore, Ade se despertó con el olor a tierra húmeda y algo más, un olor dulce y podrido, como el de fruta pudriéndose al sol. No necesitaba abrir los ojos para saber que no estaba sola en la habitación. El aire era pesado, espeso como miel envenenada, y su piel hormigueaba al saber que los símbolos en sus brazos ardían, incluso debajo de las vendas de tela cruda. Cuando finalmente levantó los párpados, vio la silueta junto a la ventana. No era un hombre ni una mujer, sino algo que se movía como humo solidificado, sus contornos parpadeaban como llamas en un viento que no existía. La cosa no tenía cara, solo una cuenca oscura donde deberían haber estado los ojos y una boca demasiado abierta, como un corte mal cosido. «¿Sabes lo que son?», susurró la voz, pero no era una voz, era el sonido de hojas secas crujiendo bajo unas botas, de huesos crujiendo dentro de un saco de cuero. «No son tuyos». «Nunca lo fueron». Ade no respondió. Ya había aprendido años atrás, que algunas cosas no querían respuestas, querían sangre, silencio o ambas cosas. Lentamente deslizó su mano debajo de la almohada, donde guardaba el cuchillo de hueso que había heredado de su madre. La hoja estaba fría, pero no helada. «Vivo». La cosa junto a la ventana se rió, o tal vez fue el sonido de una rama partiéndose por la mitad. Luego extendió un brazo, demasiado largo, los dedos terminaban en uñas que parecían astillas de piedra volcánica, y caminó hacia la cama. Ade no retrocedió. Cuando la garra rozó su muñeca, las vendas se cayeron solas, deshilachándose como telarañas antiguas. Los símbolos de su piel brillaron, de color azul oscuro como venas llenas de veneno, y la cosa retrocedió con un silbido, como si la hubieran quemado. «No eres como los demás», dijo, y esta vez la voz era casi humana, casi triste. «Pero no te salvará». Una vez que la cosa desapareció, si es que quedaba algo por hacer, Ade permaneció allí tumbada hasta que el cielo se iluminó. Sabía que no volvería a dormir. Las marcas en sus brazos palpitaban, no como heridas, sino como algo que despierta después de un largo tiempo dormido. Cuando cantó el gallo, ella ya estaba de pie, vestida con la camisa más gruesa que tenía, envolviéndose tiras de tela alrededor de sus muñecas. Para no esconderse. Para contener. En el campo los demás trabajadores la observaban por el rabillo del ojo. Nadie mencionó el caballo de Whitmore, que todavía estaba pastando cerca del granero,
delgado y con los ojos vidriosos, como si hubiera visto cosas que no debería haber visto. Nadie habló de la mano, desaparecida de la silla durante la noche, tomada por alguien. Goma de mascar animal, o algo peor. Al mediodía, cuando el sol brillaba y el sudor le corría por la espalda como lágrimas calientes, Ade sintió el primer temblor. No vino de la tierra. Vino desde dentro de ella, un espasmo en sus huesos, como si algo los estuviera probando, midiendo su peso, su resistencia. Dejó caer la azada y presionó sus manos contra su pecho, sintiendo su corazón latir salvajemente como si intentara escapar. Fue entonces cuando vio el cuervo. Estaba encaramado en la rama más alta de la higuera seca al borde del campo. No era un cuervo cualquiera, sus ojos no eran negros, sino de un rojo tan brillante que parecía estar derramando sangre. Y él la miró. No como un animal observa a su presa, sino como algo observa a un igual. Ade no le quitó los ojos de encima hasta que el pájaro abrió el pico y dejó caer algo al suelo. Un pequeño objeto metálico que brillaba al sol antes de hundirse en la tierra blanda. Esperó hasta que los demás se alejaron para recoger haces de maíz antes de acercarse. Excavó con los dedos hasta encontrar lo que había dejado el cuervo, una llave vieja y corroída, con el mango en forma de serpiente enroscada. Sobre el metal, casi borrado por el tiempo, había marcas como las que ella llevaba en los brazos. Ade cerró la mano alrededor de él y sintió el calor arder en su palma, no como fuego, sino como reconocimiento. Algo dentro de ella respondió.